Amigos, con ustedes nuevamente, Doctor Tigre. Y hoy vamos a analizar los que son posibles candidatos a la presidencia del Ecuador y su preparación. Yo me hago la pregunta, si yo no estoy mejor preparado que ellos para ser el presidente de Ecuador. ¿Cómo me preparé? Bueno, en la Facultad de Medicina fui ayudante de cátedra. Supe lo que es ser estudiante de medicina y además fui profesor de la Facultad de Medicina en una materia nueva, innovadora, que era Historia y Geografía de las Enfermedades. Entonces era profesor de una nueva facultad, la Facultad de Tecnología Médica. Luego dirigí el Centro de Audiovisuales de la Facultad de Medicina. Cosas nuevas, eran aportes. Mi formación se hizo en los campos, en el mismo lugar donde ahora trabajo. Hace 34 años llegué al Cabo San Francisco y en ese lugar trabajé en la medicina rural, pero antes de llegar ahí ya había sido en mis vacaciones un voluntario que venía a enseñar a los promotores de salud de la UCAME cómo hacer salud preventiva. Posteriormente, trabajé con el Centro de Investigaciones del Ministerio de Salud, que es lo que era el Museo de Historia de la Medicina. Hacía investigaciones sobre plantas medicinales. Me especialicé en la investigación sobre la quinina, la cascarilla. Y luego de eso, hice una empresa productora de plantas medicinales. Secaba las plantas medicinales para producir y comercializar y entender lo que es el uso y el procedimiento para sacar provecho de un recurso natural del Ecuador, las plantas medicinales. A continuación llegué a trabajar acá en Atacames. Era un medio que trabajaba al lado de las organizaciones y entendí lo que es la represión política. Se me acusó de ser Alfaro Vive, se me enterró vivo en el puerto de Balao, en la base naval de Navao, y ahí entonces pude entender lo que era esto de tener que enfrentarse a formas represivas de gobierno. ¿Y por qué? Porque tenía una organización barrial de promotores de salud. Y además por haber presentado unas películas en las que contaba sobre lo que era la realidad latinoamericana en la fiesta de Atacames. A continuación, trabajé de investigador con la Universidad de Heidelberg, ayudando en lo que es el estudio de la malaria, aquí en esta misma zona. Luego me fui a Rusia. En Rusia vi lo que era la Unión Soviética, porque cuando yo llegué acá tenía un fiel convencimiento de que el marxismo era una opción mucho más justa, una forma de gobierno, una forma filosófica, donde por lo menos las mujeres tenían igualdad, no había discriminación por razas, no había discriminación por sexo, donde todos tenían la posibilidad de estudiar, donde todos tenían la oportunidad de tener salud, donde la riqueza no iba a concentrarse en pocas personas. Esto era para mí una cosa ventajosa en el marxismo. Pero cuando llegué a la Unión Soviética me di cuenta de que el marxismo se había convertido en una forma de gobierno en la que los jerarcas de los partidos, que eran los que nacían y morían en el partido como líderes, concentraban el poder y la gente tenía una gran dificultad, no podía elegir ni siquiera las cosas que podía comer, las cosas que podía vestirse. La gente no podía tener la capacidad de decidir por sí misma en todo, sino que era un Estado el que decidía todo. Él decidía dónde tenía que trabajar, dónde no tenía que trabajar, cuándo tenía que salir, cuándo no tenía que salir, si podía salir de un pueblo a otro pueblo porque tenía que tener invitaciones, la propisca se llamaba. No podían decidir por sí mismos en todo, sino que el Estado le recomendaba o le obligaba a
estudiar, a hacer, a practicar, a ejecutar lo que al Estado le convenía. Se entiéndese que el Estado no era un consenso, el Estado era un centro de poder dirigido por una gerontocracia, se llamaba, ¿no? Los viejos. Y claro, también entendí cómo la Unión Soviética se desmoralizó y se devino abajo, no solamente porque perdió la guerra de Afganistán, sino porque al precio bajo del petróleo se le sumó el hecho de que llegaron a la revolución de las computadoras personales, algo que había retrasado, en lo que se había quedado atrás a pesar de haber sido inventores de las computadoras. Y entonces esto, la entrada de las computadoras en la Unión Soviética, la entrada de la, como se dice, de los artefactos domésticos, de lo que es las televisiones, las planchas, etcétera, etcétera, que eran tecnologías en la que se habían quedado retrasados. Tenían televisores a tubo, planchas pesadísimas, eh, se habían retrasado. Y eso sorprendió a la gente de ese país. Finalmente se derrumbó. Estuve en el derrumbamiento, estuve en el nacimiento, vi cómo se organizó la mafia rusa. Terminé siendo exportador de flores para poder pagar mis estudios allá, porque cuando me fui allá me fui con un financiamiento del IES que tenía que pagarlo, pero cuando yo regresé, Ecuador había sufrido una debacle por un terremoto que destruyó el oleoducto y vino una caída del precio del dólar, y entonces, del sucre, perdón, y entonces todo se complicó. Tenía que gastar mucho, tenía que tener mucho más dinero para poder pagar mis deudas al IES, así que me dediqué a exportar. Fui el primer exportador de flores, organicé la primera feria de exportación de flores, de exportadores de flores a Rusia. Hoy Rusia es el segundo mayor comprador de flores de Ecuador. Viví la crisis catastrófica del efecto Posca. Luego viví lo que fue la crisis del sucre, la caída el fin de el sucre como moneda en 1991. Estuve al frente de la lucha de los forajidos para destruir, para echar abajo al gobierno de Gutiérrez. Luego he trabajado de médico en la frontera norte, entendiendo lo que pasaba con el conflicto ecuatoriano, el conflicto colombiano, lo que eran, viviendo la realidad de los Awá, una etnia binacional que estaba en el territorio de control de las FARC. A ellos les ayudaba, con ellos entendía lo que les sucedía. Luego he trabajado con el Ecuador TV produciendo una serie de televisión llamada Salud y Vida en la Mitad del Mundo, que era completamente una innovación. Era entender la salud desde la antropología y la historia, entendiendo cuál es la salud de las etnias en el Ecuador, cómo habían llegado, cómo se habían formado, cómo fue la conquista, qué enfermedades habían tenido, cómo había sido su desarrollo, cómo se habían sostenido como etnias, como culturas, en medio de una avasalladora penetración del urbanismo dentro de las áreas rurales, de la urbanización. Y ahora estoy trabajando en la Reserva Marina del Sur de Esmeraldas para entender y comprender lo que es la protección ambiental, un desarrollo fundado en el respeto a la naturaleza, el respeto a la biodiversidad y a la diversidad cultural. Viajo en bus. Yo quisiera saber cuál de los candidatos que están presentes y que quieren ser candidatos para la representación de Ecuador sabe lo que es viajar en bus. Para mí viajar en bus, tomar el bus, estar en el bus, es un laboratorio social, es un centro donde yo puedo observar qué es lo que pasa realmente con la población, lo que pasa con los problemas sociales. Mientras otras personas se han ido a preparar para gobernar fuera del país y han sido exitosos estudiantes y por suerte han traído soluciones importantísimas como Rafael Correa. Los que están siguiéndole a Rafael Correa son simplemente griegos metidos dentro de un caballo de Troya. Es decir, Rafael Correa es el caballo de Troya, los otros son los griegos. Gente que está flotando porque él los llevó a flotar.
No tienen ninguna preparación. Por cierto, se han destacado porque han tenido la oportunidad de disponer de millones de dólares y de la dirección de Rafael Correa para hacer su gestión. Pero no han sido gente que se ha formado, que han conocido y que han vivido la realidad de un país para cambiarla. Entonces, ¿qué puede tener un banquero que solo aprendió a contar billetes y que se casó con una niña rica y que gracias a eso, siendo bachiller, llegó a ser uno de los hombres más ricos del Ecuador, un banquero famoso, se metió a ser parte de la trinca que llevó a este país a la debacle y hoy pretende ser presidente? ¿Qué puede hacer? Otros políticos que están a la sombra de viejos políticos, como lo que pasa con la candidata por Guayaquil, por el Partido Social Cristiano, que vive a la sombra de otros y prácticamente no ha surgido, no es ella. Y entonces estos son los candidatos que tenemos. ¿Qué podemos pedir de candidatos de los indígenas? Que los indígenas todavía tienen el sueño de tener reinos. Los shuaras quieren tener su reino en la Amazonía. Los arayaku quieren tener su reino. Y los indígenas quieren tener reinos aparte donde ellos quieren disponer de todo, de los recursos naturales y de los recursos del subsuelo. ¿Qué pueden tener los profesores y los de la UNE y los del MPD y Unión si ellos durante todo el tiempo lo único que quisieron era los cargos públicos? Dar a los cargos públicos la mediocracia de su gente, hacerles ocupar por mediocradas. Los mediocres profesores, los mediocres médicos, los mediocres profesionales se organizaron para convertirse en poder y acceder a los cargos públicos y desde ahí hacer de las suyas, huelgas, paros, todo, reclamos y paralizar la educación en este país. ¿Qué pueden proponer esos candidatos? Por eso yo digo que sinceramente me siento yo más preparado para gobernar este país que cualquiera de esos. Y me pregunto si después de que Correa deje de ser el presidente, no volveremos nuevamente a esa tragedia que fue la década en que cada presidente apenas duraba 2 años y vivíamos solo entre huelgas, vivíamos solo entre paros, vivíamos sin saber si nuestros hijos iban a clases y tenían que volver en el mismo bus que se fueron al colegio. Dios mío, era un país en el que todo era descontrolado. Faltaban alimentos, se cerraban las carreteras, faltaba la electricidad. Bueno, todo aparentemente ha cambiado. Sin embargo, estamos viendo que ya en Paraguay el Parlamento logró tumbar al gobierno. Ya en Honduras el Parlamento también lo hizo. Y ahora en Brasil lo están haciendo. Y lo amenazan también en Venezuela. Es decir, los parlamentos se han vuelto los instrumentos para destruir gobiernos progresistas. Nos hemos quedado ahora con esa duda, si volveremos o no a un país en el que los mediocres son poder para respaldar la concentración de la riqueza en pocas manos.